Buenas tardes, mi nombre es Jason Jesús Guerra Rondón. En este día los invito a conocer la responsabilidad penal en adolescentes, materia importante en Venezuela, uno de los temas más álgidos cuando se trata de responsabilidad penal. En este día les invito a conocer esta historia, a conocer lo que fue el trabajo en el Colegio San Francisco de Sales, ubicado en la parroquia Candelaria, en el municipio Libertador del Distrito Capital. Un colegio que data de una historia de 125 años. Un colegio de corte popular, subvencionado y subsidiado por la ABEP. En esta institución, desde el año escolar pasado hasta la actualidad, se ha venido trabajando un tema muy importante, la responsabilidad penal en adolescentes. Cómo este trabajo de exploración, de observación, pudo demostrar que los estudiantes venezolanos no saben cuáles son sus derechos, no conocen a plenitud y con profundidad hasta dónde puede ser responsable de sus acciones. Todos los estudiantes de este país han demostrado un vacío grande cuando se trata de materia penal. En Venezuela, desde el 1 de abril del año 2008, entró en vigencia la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, demostrándose así una protección especial para los menores. Se trazó en un primer momento una edad mínima para la responsabilidad penal. Actualmente eso fue actualizado por un nuevo decreto que llevó a entender de esta manera que los jóvenes desde una edad más corta podían responder ante la ley por sus faltas. La responsabilidad penal en los jóvenes de Venezuela ha sido uno de los temas más discutidos, no solamente en los tribunales, sino también en el seno de la Asamblea Nacional. Hemos podido ver a lo largo del tiempo las exigencias de una revisión profunda de esta Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Se ha podido notar en lo largo del tiempo cómo los estudiantes de Venezuela tienen vacíos en cuanto a este tema se trata. Se ha utilizado la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente en beneficio solamente de derechos y no de deberes, no de responsabilidades. Se ha centrado única y exclusivamente en el beneficio de un pequeño grupo. La responsabilidad de los estudiantes del Colegio San Francisco de Sales, de manera muy particular los estudiantes cursantes del 5º año sección C, se fundamentó en mostrarles lo que comúnmente no se les enseña. Se buscaron las mejores herramientas para ofrecerles en medio de una pandemia una formación completa, concreta y precisa. Se les mostró a los estudiantes en dónde comenzaban sus derechos, pero también en dónde terminaban. Se les enseñó a los estudiantes por medio de actividades por Zoom, por Google Chrome y por distintas plataformas virtuales en medio de estas circunstancias, los temas más importantes en materia penal. Se buscaron los temas más esenciales que conmocionaron nuestra nación, desde delitos que paralizaron nuestra nación hasta los delitos más pequeños y menos importantes que han pasado por los tribunales de Venezuela. Se les pudo mostrar progresivamente en 2 años escolares a los estudiantes cursantes del Colegio San Francisco de Sales en el 5º año de sección C todo lo concerniente a los derechos civiles fundamentales, en donde los estudiantes debían conocer derechos que tienen como ciudadanos antes que ser menores de edad. Se buscaron los materiales más completos y más informativos desde las plataformas de Internet, donde se les ofreció a los muchachos un análisis minucioso y dedicado desde la actividad práctica desde casa. En medio de la pandemia se ha visto complicado la enseñanza a distancia en un país que sucumbe y un país que está marcado por una crisis económica. Pero esto no fue una limitante para ofrecerle a los estudiantes un material de calidad. Se les pudo mostrar a cada estudiante y a cada joven materiales informativos completos, donde pudieron conocer los delitos históricos de Venezuela, como por ejemplo el popular Comegente de la historia de Don Ángel Fernández en el estado Táchira en el año 98. También se pudieron analizar los distintos casos donde menores de edad se vieron involucrados en delitos cometidos por terceros. Uno de los casos venezolanos que se les llevó a los jóvenes a las aulas de clase fue el popular caso de los hermanos Fadul, cómo 3 jóvenes menores de edad fueron víctimas de la delincuencia organizada de este país. Los jóvenes que en esa época estaban naciendo, estos estudiantes pudieron conocer una historia
que tal vez en la actualidad ha perdido importancia. Se le ha enseñado a los estudiantes del Colegio San Francisco de Sales en el quinto año sección C todo lo concerniente a los derechos penales, a la responsabilidad penal, delitos que pueden cometer sin darse cuenta y que muchas veces son cuestionados o simplemente creen que no están cometiendo una falta. Este trabajo de investigación se centra en la importancia que también tiene no solo el análisis social de los estudiantes de Venezuela. Sí, es cierto y hay que reconocerlo, los estudiantes de Venezuela no conocen la materia penal, no saben dónde están sus responsabilidades penales, solo conocen sus derechos, según una mala interpretación que se ha dado de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Ciertamente, los estudiantes del Colegio San Francisco de Sales no son la excepción de este desconocimiento. Un colegio marcado por la popularidad de la ciudad de Caracas, un colegio marcado por la realidad de la crisis económica que abate Venezuela y de cómo una historia de 125 años en un colegio que ha dado muchísimo por la ciudad capital se ha visto marcada también por la ausencia de una formación de calidad, de una formación completa. Los estudiantes se han visto simplemente marcados por una realidad difusa y por una realidad de educación baja. Ciertamente, los estudiantes del Colegio San Francisco de Sales se forman de manera íntegra, se gradúan en la educación media general, mención ciencias. Desde hace ya 2 años escolares se les ha venido ofreciendo en la asignatura de soberanía e identidad nacional todo lo propio y lo concerniente a la materia de identidad nacional. Cómo estos estudiantes pueden identificarse de manera muy clara con su realidad nacional, pero no solamente desde lo histórico, sino también desde lo práctico. Cómo los estudiantes han podido conocer también la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, de forma práctica, sencilla y clara. Ciertamente, y no es un secreto, que nuestra educación en Venezuela está en los estándares más bajos. Nos hemos encontrado con realidades donde en las instituciones escolares ya no se coloca en práctica los principios fundamentales de la educación. Nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que en Venezuela se ha perdido ese esmero y esa dedicación de los docentes por formar a los estudiantes de manera íntegra. Son pocos y contados los profesores en las instituciones de corte oficial que se dedican plenamente a una formación dedicada, íntegra y profesional. Los beneficios de este trabajo de investigación se centran sencillamente en que debemos esforzarnos todos los días, los educadores de este país y los abogados y todo el sistema judicial de esta nación, en formar a los jóvenes para que el desconocimiento de la ley no exima su cumplimiento. En conclusión, se puede decir que los estudiantes del Colegio San Francisco de Sales, cursantes del quinto año sección C, aprendieron al menos un 80% de la información necesaria que se les trazó en un principio. La pandemia vio marcada esta formación y se tuvieron que reinventar y reformular muchas estrategias, pero es importante mostrarles en este día que ese trabajo se pudo lograr, se pudo llegar a cada corazón, pero también a cada sentimiento de estos estudiantes. Se les pudo hacer ver que son responsables de sus acciones y que nunca pueden pensar que como son menores de edad no deben responder ante la ley. Es importante y como venezolanos debemos tenerlo presente, que la esperanza de este país está en las aulas de clase.